Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la historia política, económica y social de Colombia, esta vez para adentrarnos, conocer y analizar lo sucedido en lo que va corrido de este siglo, el siglo XXI. En el episodio anterior conocimos los procesos históricos de nuestro país, estos sucedidos en el siglo XX, la violencia, la corrupción, la creación de grupos al margen de la ley de toda índole, guerrilleros, paramilitares, la violencia por el auge del narcotráfico y por ende el debilitamiento del Estado, la raquítica economía colombiana, como la denominé, la Asamblea Nacional Constituyente, un hito social y político, y el hecho desafortunado denominado la silla vacía, que se presenta durante el proceso de paz del gobierno Andrés Pastrana con las FARC, pero que nunca se llevó a cabo por la ausencia del grupo guerrillero. Esta burla presentada por las FARC fue el detonante que va a poner al otrora presidente Álvaro Uribe Vélez en el espectro político nacional. Tal sería la importancia que de allí creó todo su discurso y su propuesta política que con el tiempo se fortalecería. Su política de seguridad democrática, como bien lo menciona el profesor Francisco Leal Buitrago, no nació de un plan preestablecido, sino que se construyó sobre la marcha. Su primera línea de acción fue la sofisticación de la estrategia ofensiva del Estado contra las FARC y su objetivo de debilitarlos militarmente. También la idea de llevar a cabo el Plan Patriota, complemento del Plan Colombia. Recordemos, este fue un acuerdo que se firmó al inicio del siglo y que acordaba el apoyo y fortalecimiento militar de Estados Unidos a Colombia. La lucha contra el narcotráfico, fortalecer las instituciones y mejorar la seguridad en Colombia, aunque este acuerdo recibió muchas críticas por su enfoque excesivamente militar, por las violaciones de los derechos humanos y la contaminación medioambiental por el aumento de fumigaciones a los cultivos de hoja de coca. La segunda línea de acción de la política de seguridad democrática era el objetivo de alcanzar la paz con los paramilitares, bajo una negociación laxa, con el único objetivo de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Pero estas estuvieron permeadas por las controversias legales y políticas que tuvieron un impacto no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, pues cuestionaron que en el proceso había mucha impunidad. Recordemos que los paramilitares no solamente estuvieron armados y se denominaron actores de violencia, sino que también fueron políticos, ya que ocuparon varias curules en el Congreso de la República. Este apoyo legítimo que tenía el expresidente y su fortalecimiento de la política de seguridad democrática pavimentó su idea de presentar al Congreso la propuesta de una reforma constitucional para poder acceder a un segundo mandato. Esto fue controversial, puesto que de allí se derivan varios escándalos de corrupción. La GIS política, que no fue otra cosa que la compra de su voto a favor del proyecto de reforma, e igual manera la ausencia predeterminada del representante Teolindo Avendaño para no votar ni a favor ni en contra. Esta reforma constitucional fue declarada exequible y el presidente, en ese momento también candidato, ganaría la elección, o en este caso la reelección, el 28 de mayo del 2006 y en primera vuelta, obteniendo el 62,35% de los votos. En este segundo mandato, el escándalo de corrupción aumentaba y se hizo público el aumento de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos, que según reportes son 6.402. Otro evento importante es la propuesta de una segunda reelección, pero esta declaración sería inconstitucional, pues no se llevó a cabo. Posterior a los 8 años del gobierno Uribe, en 2010 viene el del otrora presidente Santos, quien inicialmente era su alfil. En el gobierno de Santos lo más relevante fue el proceso de paz con las FARC en La Habana. Es importante notar que posterior a la guerra del gobierno anterior con las FARC se encontraban debilitadas. Este escenario sirvió para el inicio de estos acuerdos, sin embargo es menester recordar que uno de los factores que ha generado violencia es la lucha por las drogas y su manejo. Como bien hace referencia a Línea Brito en su texto, las trabas de la guerra. Bien dice, la visión convencional del conflicto colombiano está distorsionada por una suerte de cocainomanía, que simplifica una realidad compleja y sirve a propósitos políticos específicos. Otro aspecto a tener en cuenta es la falta de participación política, ordenamiento del territorio y la posibilidad de acceder a tierras fértiles. Esto se verá reflejado en el documento final de los acuerdos con las FARC, pues tras 5 décadas de conflicto que ha desangrado Colombia, por fin se vislumbra una oportunidad para alcanzar la tan anhelada paz, pues bien lo mencionaría el profesor José Darío Rodríguez. A diferencia de 3 intentos fallidos, las negociaciones actuales entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC sustentan una confluencia de factores estratégicos que las dotan de una viabilidad inédita. El desgaste de la guerra
no solamente físico en sus actores, sino la preocupación y la necesidad de la sociedad civil a una nueva realidad, es pertinente para lo que el profesor Rodríguez plantea. Comprender el nuevo ambiente social y político en Colombia es un imperativo analítico para evaluar las perspectivas de la paz. A diferencia de esfuerzos pasados, el contexto actual presenta una alineación única de factores que, por primera vez, hacen viable un acuerdo definitivo. Este cambio de escenario no es fortuito, sino es el resultado de un profundo desgaste de la vía armada, transformaciones generacionales y, crucialmente, las lecciones aprendidas de los fracasos históricos. Este escenario y la voluntad de los actores es lo que van a permitir que se lleve a cabo un acuerdo que inicialmente pretendía llevar a una especie de justicia transicional en la JEP a los actores, tanto de las guerrillas, el Estado y los terceros en cuestión, pero pues el acuerdo inicial tuvo que ser modificado toda vez que se dejó en manos del pueblo colombiano mediante un plebiscito denominado Plebiscito por la Paz, el cual proponía si se estaba de acuerdo o no con el proceso. Se debía votar sí o no, ganó el no y se tuvo que reestructurar el acuerdo. Ante la victoria del no, la oposición tomó nuevamente fortaleza para ayudar a reestructurarlo y finalmente, posterior a las mejoras, el acuerdo se llevó a cabo el 24 de noviembre del 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Este proceso de paz permite como y finalización de la guerra con las FARC permite como que la sociedad y los políticos se den cuenta de otras realidades que afectan la vida de los colombianos. Posterior a la firma del acuerdo, viene el gobierno del presidente Iván Duque, permeado pues por muchos escándalos de corrupción también, el tema de la pandemia que va a cambiar como la realidad política y económica de Colombia. Viene el estallido social, donde el presidente Iván Duque proponía una reforma tributaria que tocaría el bolsillo de los más pobres de la canasta familiar, y eso va a detonar en una serie de paros, de marchas y de violencia que generó también muchos eh, jóvenes, especialmente muertos por los combates que había entre la policía y los denominados primera línea. Posterior a eso viene el gobierno del presidente Gustavo Petro, primer gobierno de izquierda en los 200 años de vida republicana de Colombia, donde el presidente ha intentado llevar a cabo algunas reformas de fondo, la reforma a la salud, la reforma pensional, la posibilidad por medio de la reforma tributaria de cobrar impuestos a los más ricos del país, pero pues que desafortunadamente su relación con los gremios empresariales y los políticos que se denominan castas políticas no ha sido a bien llevar a cabo. Toda esta es el escenario que se presenta en Colombia durante este inicio del siglo XXI. Ya llevamos 25 años, un cuarto de siglo, donde como siempre la nación y los colombianos han tratado, a pesar de las adversidades, de salir adelante con todo. Entonces no solamente como la inseguridad, la violencia, la política, la droga, entonces todas estas cosas que aquejan y molestan a la sociedad. Eso es lo que se ha presentado, como le dije inicialmente, durante este primer cuarto de ciclo. Tengan buena tarde.